Hoy nos sumergimos en la mente de una de las figuras más enigmáticas y cruciales de la filosofía, Leucipo. Sí, su nombre casi siempre va de la mano de el de Demócrito, su discípulo, y a menudo queda un poco en la sombra, ¿no? Exacto. Pero nuestra misión hoy es rastrear el origen de todo. Entender quién fue el hombre que se atrevió a imaginar, por primera vez, que el universo entero era, pues, un torbellino de partículas diminutas en un vacío infinito. Y para entender la magnitud de esa idea hay que viajar en el tiempo. Totalmente. Tenemos que ir al siglo V antes de Cristo, a un momento en que la filosofía se había metido en un verdadero enredo, un nudo, planteado por Parménides de Elea. Un nudo gordiano de verdad. La pregunta era, si la realidad es una, eterna e inmóvil, ¿cómo explicamos el mundo que vemos, que está lleno de cambio, de movimiento, de diversidad? Y para desentrañar esto, nuestra guía van a ser los fragmentos que sobrevivieron gracias a cronistas como Diógenes Laercio. Y es que la palabra enigmático le queda perfecta a Leucipo. Las propias fuentes antiguas, no se ponen de acuerdo sobre su vida. Ni siquiera sobre dónde nació. Imagínate. Algunos dicen que en Elea, lo que lo pondría justo en el centro del debate con Parménides. Otros apuntan a Mileto, la cuna de la filosofía, o a Abdera. Pero más allá de su biografía, lo que sí sabemos es su linaje intelectual, ¿cierto? Eso sí, Diógenes Laercio lo deja claro. Fue discípulo de la escuela de Parménides. Y esto es fundamental, porque su atomismo no es una idea que surge de la nada. Es una respuesta directa, audaz, casi herética al problema que había paralizado el pensamiento de su época. A ver si entiendo bien el problema de fondo. Parménides, con una lógica que parecía de acero, dice que solo lo que es el ser existe. Correcto. Y que lo que no es el no ser, simplemente no puede existir ni se puede pensar. Si el no ser es el vacío, entonces el vacío no existe. Exacto. Y si no hay espacio vacío, nada puede moverse a ningún lado. Por lo tanto, la realidad tiene que ser un bloque macizo, eterno, único y móvil. Y todo lo que vemos, el cambio, el movimiento, es solo una ilusión de los sentidos. Una ilusión, sí. Suena súper contrario a la intuición, pero la lógica parecía blindada. Completamente. Entonces, ¿cómo es que alguien se atrevió siquiera a contradecir un argumento que parecía tan perfecto? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta de Leucipo es de una genialidad pasmosa. No intenta buscar una grieta en la lógica de Parménides. No se enreda en sus mismos términos. Para nada. Hace algo mucho más radical. Básicamente, mira el nudo gordiano y, en lugar de intentar desatarlo, saca la espada y lo corta. Como Leucipo postula que los dos principios fundamentales de la realidad son lo lleno y lo vacío. Y aquí viene el truco maestro que nos relata Diógenes Laercio. Identifica lo lleno con el ser de Parménides y lo vacío con el no ser. Un momento, pero eso suena a ser trampa, ¿no? Parménides dice, el no ser no es, y Leucipo simplemente responde, pues yo digo que sí es. ¿Con qué argumento defiende esa idea? Para la gente de la época debía sonar como una contradicción total. Es que su argumento no es puramente lógico, sino explicativo. Él no dice, he demostrado que el vacío existe, sino más bien, a ver, asumamos que el vacío existe y veamos si con eso podemos explicar el mundo que vemos. Ah, ya veo. Cambia el enfoque. Totalmente. Al darle estatus de realidad al no ser, al vacío, de repente crea el escenario que la física necesitaba. Ya no tenemos un bloque único e inmóvil. Ahora tenemos un espacio infinito en el que las cosas pueden moverse, cambiarse, combinarse. Salva los fenómenos, la realidad de nuestros sentidos, que Parménides había desechado como una ilusión. Exacto. Es un cambio de paradigma total. Entendido. Entonces, si el vacío es el escenario, ahora necesitamos a los actores. ¿Qué es exactamente lo lleno que se mueve en ese escenario? Porque ya no puede ser una sola cosa. Exacto. Lo lleno no es una masa única, sino que está compuesto por una infinidad de partículas diminutas, tan pequeñas que son físicamente indivisibles. Los átomos, de ahí su nombre en griego, átoma, que literalmente significa que no se puede cortar. Y estos átomos son, en sí mismos, como pequeños universos parmenidios,
Son eternos, indestructibles, inmutables y sólidos. Pero si son todos iguales, ¿cómo explican la diversidad del mundo? Ahí está la clave. No son todos iguales. Son infinitos no solo en número, sino también en sus formas. Hay átomos redondos, angulosos, con ganchos, cóncavos, una variedad ilimitada. Ok, a ver si lo sigo. Tenemos las piezas del Lego, los átomos de infinitas formas y el tablero infinito para construir el vacío. Pero, ¿cómo se arma el universo? ¿Hay un manual de instrucciones o es pura casualidad? Me encanta la analogía. Y la respuesta de Leucipo es aún más asombrosa. No hay manual. Ninguno. Ninguno. No hay un dios artesano, ni un plan divino, ni un propósito. Es un proceso puramente mecánico y ciego. Diógenes Laercio nos describe cómo lo imaginó Leucipo. En una sección del vacío infinito, una gran cantidad de átomos de todas las formas se aglomeran, digamos, por casualidad. Y sus propios movimientos y colisiones generan un gigantesco remolino, un vórtice cósmico. Espera, ¿un remolino? ¿Te refieres a algo como cuando agitas el aderezo de una ensalada y ves cómo el aceite y el vinagre empiezan a separarse? Esa es una analogía perfecta. Leucipo imaginó un proceso cósmico muy similar. Dentro de ese torbellino se produce una especie de filtrado mecánico. Los átomos más complejos, pesados, los que se pueden enganchar entre sí, tienden a irse hacia el centro. Y los más ligeros hacia afuera. Justo. Los más ligeros, lisos y simples son expulsados hacia la periferia. Es una especie de selección natural, pero sin ninguna inteligencia detrás. Y supongo que esa masa central de átomos entrelazados se convierte en la Tierra. Precisamente. Esos átomos del centro forman una primera esfera compacta. Mientras tanto, los átomos más ligeros que fueron lanzados hacia afuera forman una especie de película o membrana que envuelve a este sistema naciente. ¿Y los astros? ¿Las estrellas? ¿El Sol? Algunos de estos átomos, en la membrana exterior, por la pura velocidad de sus colisiones, se inflaman, se encienden y dan origen a los cuerpos celestes. Y lo más increíble es que Leucipo no pensaba que esto hubiera ocurrido una sola vez. ¿Cómo que no? Postulaba que existen infinitos mundos, naciendo y muriendo constantemente en el vacío infinito. El nuestro es solo uno más, ni el primero ni el último, ni el más especial. Uf, esta idea de un universo sin creador, que se autoorganiza por pura mecánica, me cuesta pensar en algo más radical para esa época. Pero, si todo es un juego de colisiones, ¿hay alguna regla para esos choques? ¿O es todo un caos de golpes al azar? Porque me suena que Leucipo tenía una respuesta muy contundente a eso. Contundente es la palabra. De toda su obra, solo ha sobrevivido una única frase textual, una joya que preservó Diógenes Laercio de su libro sobre la mente. Y esa frase lo cambia todo. ¿Y qué dice? Ninguna cosa sucede porque sí, sino que todas suceden por una razón y por necesidad. ¡Wow! Un momento. Si nada sucede porque sí, sino por necesidad, ¿eso significa que no hay azar en absoluto? ¿Que cada choque de cada átomo estaba, de alguna manera, predeterminado por el choque anterior? Básicamente sí, es la primera formulación clara y rotunda del principio de causalidad y del determinismo estricto en la historia del pensamiento occidental. O sea que en el universo de Leucipo, ¿el azar es solo nuestra ignorancia? Exactamente. En la realidad, cada evento, desde la formación de una galaxia hasta el parpadeo de un ojo, es el resultado inevitable de una cadena infinita de causas y efectos. Todo está regido por una necesidad inflexible, la ananqué. No hay espacio para intervención divina, ni milagros, ni puro azar. Entonces, su visión del mundo no es solo materialista, es determinista hasta la médula. Y esto nos lleva a lo que comentabas al principio, su relación con Parménides. Al final, Leucipo consigue crear un sistema que parece reconciliar dos posturas que eran, irreconciliables. Exacto. Es una síntesis brillante. Por un lado, salva la lógica de Parménides, a nivel micro. Cada átomo individual es eterno, inmutable, un ser parmenidio en miniatura. Justo. El cambio, el movimiento, el nacimiento y la muerte no son ilusiones. Son el resultado real de la combinación y separación de estos átomos inmutables en el vacío.
logra que la permanencia y el cambio coexistan. Pensemos en lo radical que es esto. En un mundo donde cada rayo era obra de un dios y cada cosecha un favor divino, Leucipo propone un universo ciego, impersonal, sin propósito, que simplemente es. Es una idea que borra milenios de pensamiento mítico de un plumazo. La verdadera audacia no fue solo imaginar los átomos, sino imaginar un universo al que no le importamos. Totalmente de acuerdo. Esa es la verdadera revolución conceptual. Y eso nos lleva, inevitablemente, a su relación con Demócrito. Las fuentes siempre los mencionan juntos, y es casi imposible saber con certeza qué idea fue de quién. Pero se le atribuye a Leucipo la idea original, ¿no? Sí, la tradición es consistente en eso. Se le atribuye la chispa, la idea fundacional del átomo y el vacío, como solución al problema de Parménides. Demócrito fue el genio que tomó esa base y construyó un sistema filosófico colosal sobre ella, aplicándola a todo: la ética, la política, la teoría del conocimiento. Si Leucipo fue el arquitecto que dibujó el plano maestro, Demócrito fue el ingeniero y el constructor que levantó el edificio hasta el último detalle. Así que Leucipo es esta figura casi fantasmal que, sin embargo, nos dejó los pilares de una forma completamente nueva de ver la realidad. Un vacío que es real, unas partículas indivisibles que lo componen todo y una ley de necesidad que lo gobierna todo sin excepción. Un legado potentísimo. Su pensamiento no solo fue la semilla de la que brotaron filósofos como Epicuro o Lucrecio. Después de pasar casi al olvido en la Edad Media, sus ideas renacieron con una fuerza increíble en el Renacimiento y se convirtieron en uno de los pilares de la revolución científica. claro, la idea de que la materia está hecha de partículas fundamentales que interactúan según leyes fijas. Es, en esencia, el corazón de la física moderna, desde Newton hasta la física de partículas de hoy. Para terminar, creo que la pregunta más inquietante surge directamente de esa única frase que nos legó. Sin duda. Sí, como afirmó Leucipo, ninguna cosa sucede porque sí, sino que todas suceden por una razón y por necesidad. Y nuestro propio ser, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, no es más que un complejo agregado de átomos en movimiento. ¿Qué espacio real queda para la libertad? Esa es la gran pregunta. ¿Son nuestras decisiones, nuestros amores, nuestros miedos simplemente el resultado inevitable de una cadena causal que se inició en el Big Bang o en uno de esos vórtices? La respuesta de Leucipo parece ser un sí rotundo. Y esa es una idea con la que la filosofía y ahora la neurociencia siguen luchando ferozmente hasta el día de hoy.